Semaglutida, un componente único que puede llegar a cambiar la economía de un país. Pues esto no es ficción, está pasando. El país se llama Dinamarca y ese pequeño estado, que hasta la fecha ha tenido siempre un alto nivel de vida, tiene una empresa que está creciendo tanto y a tanta velocidad que está provocando incluso que su economía esté cambiando completamente. ¿Qué narices está ocurriendo? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. En este canal hemos hablado en los últimos tiempos mucho de países nórdicos y no siempre con cosas positivas, pero hoy os traigo algo que es positivo o aparentemente positivo y que puede provocar también reacciones o situaciones negativas, puede ser un arma de doble filo por el aumento de la dependencia de un único producto, de una única empresa en concreto. Y es que no estamos hablando ni de un producto ni de una empresa cualquiera. Estamos hablando de Novo Nordisk, que para el que no lo sepa ya es la empresa con la mayor capitalización bursátil de Dinamarca y está en el top 2 europeo. Es un gigante tan inmenso que su capitalización bursátil, que es ya de más de medio billón de euros, es superior al propio PIB del país. Es impresionante que una empresa, que una sociedad tenga un valor mayor que la propia riqueza que genera todo el país entero. Pues eso está ocurriendo en Dinamarca actualmente. Y todo esto sucede alrededor de un mercado incipiente y que no va a parar de crecer en los próximos años. Estamos hablando del mercado de los gordos. Se calcula que en el año 2035 una de cada 4 personas en el planeta Tierra va a tener obesidad y obesidad severa. Esos son varios miles de millones de personas que potencialmente pueden ser clientes de nuevas tecnologías, de nuevos productos farmacéuticos que se están desarrollando y que ayudan a reducir el sobrepeso. Es impresionante además cómo personajes públicos potentes, importantes, pueden hacer que un medicamento se ponga de moda en un país, los Estados Unidos de América, en el que el consumo de fármacos y su control funciona de una manera distinta al de otros estados y muy diferente al europeo. Por supuesto, estamos hablando de dos fármacos, el Ozempic y también su hermano el Wegovy, que son los dos medicamentos estrella que tiene Novo Nordisk. Pero las cosas nunca pasan por casualidad. Y esta farmacéutica, esta empresa Novo Nordisk, es una líder mundial desde hace muchos años en lo que se refiere al tratamiento de la diabetes. De hecho, comenzó su andadura precisamente porque el matrimonio que conformaba esta sociedad tenía un problema en la esposa, en ella, con una diabetes tipo 2 diagnosticada que hizo que se interesaran mucho por cómo mejorar la vida de las personas, y así pioneros en el estudio de la diabetes y también en la producción de insulina fue como esta empresa, esta sociedad, comenzó a crecer en su propio país después de que sus fundadores hicieran una ruta por Estados Unidos y Canadá, donde descubrieron cuáles eran los primeros remedios que se conocían para curar una enfermedad tan común como es la diabetes, que en muchas ocasiones está vinculada al sobrepeso. Después de 100 años de crecimiento y desarrollo, en el último lustro, lo que ha ocurrido con Novo Nordisk es impresionante, hasta el punto que muchas personas ya están valorando esta sociedad como si fuera la segunda Nokia, con el peligro que eso comporta. Recordad que Nokia en su día llegó a ser el 4% del PIB de Finlandia, nada menos, y cuando Nokia entró en barrena, entró en crisis, a partir sobre todo de los años 2010, lo que provocó es un efecto arrastre que hizo que la economía finlandesa tuviera que recuperarse y tener que lidiar con un montón de problemas domésticos, como relocalizar todos esos empleados que Nokia había absorbido y que ya no podían seguir trabajando en la compañía porque las cifras ya no eran ni de lejos tan bollantes como eran anteriormente. Bueno, pues algo muy parecido está pasando con Novo Nordisk en Dinamarca, solo que la economía danesa, al ser más pequeña todavía, estamos hablando de una economía de aproximadamente medio billón de euros, algo menos, está cada vez más dependiente de Novo Nordisk, hasta el punto de que en este año el crecimiento de la economía danesa viene dado directamente por el crecimiento de Novo Nordisk. Si se descontara el crecimiento de esta multinacional, lo que se encontraría es que la economía danesa posiblemente incluso habría reculado varios puntos. El efecto es tan brutal, incluso, que el país se ha visto obligado a reducir los tipos de interés. Recordamos que allí
están utilizando coronas todavía, aunque la corona la tienen vinculada a los movimientos y los tipos de interés que hace el euro para no descompensar la economía e ir al paso de la economía europea. Bueno, pues se las han visto y se las han deseado, han tenido que sudar mucho y han tenido que reducir los tipos de interés de tal manera que en Dinamarca los tipos de interés están por debajo del resto de países del dentro de la Unión Europea, básicamente para no tener una distorsión potente por el aumento de las divisas que están entrando en Dinamarca provocadas por las ventas en el exterior, provocadas por las ventas del medicamento principalmente el Ozempic y principalmente vinculado a un país, los Estados Unidos de América, que es un gigantesco consumidor de fármacos, de todo tipo de medicamentos y específicamente de este, que además, como decía, se ha visto promovido porque personajes públicos como Kim Kardashian o Elon Musk han contado públicamente su caso y cómo han aprovechado y han podido adelgazar gracias a la ingesta de un medicamento que antes de que te aceleres no se puede comprar en la farmacia como el que se compra un paracetamol o se compra unas tiritas. Es decir, aquí en Europa y concretamente en España al menos, su compra tiene que venir dada por una prescripción médica previa. Así que no es un medicamento que podamos comprar. Y también aprovecho para decir que, como es de sentido común, es muchísimo más sano y muchísimo más beneficioso para la salud poder adelgazar haciendo una dieta y llevando una vida activa y una dieta equilibrada, es decir, hacerlo de una manera natural, que no utilizando un fármaco que está por ver, y es una de las cosas que se critican, que puede tener un enorme efecto rebote en el futuro cuando se deje de tomar, porque evidentemente las personas que toman un fármaco como este no están adelgazando porque cambian sus hábitos alimenticios, aunque desde luego si lo toman se les va a recomendar que lo hagan, sino precisamente porque están tomando un medicamento que produce una serie de efectos dentro del organismo que ayudan a reducir rápidamente la grasa corporal y por ende también el peso. Bueno, al margen de las sombras, nada está exento de riesgos. De hecho, la mismísima Nvidia, que es como el gran unicornio actual, también tiene muchos riesgos y problemas para escalar a la velocidad que el mercado le pide y que su cotización está impulsando en bolsa. Pero aún así, hacer una inversión en empresas de healthcare, es decir, empresas de salud en la bolsa, puede ser, siempre pensando en el largo plazo, una buenísima opción, y dentro de este mercado hay un ramillete enorme de opciones que se pueden valorar perfectamente. Como sabéis, bueno, la cuestión es que esto es una especie de efecto mariposa que a mí me parece fascinante, y es que por el hecho de que dentro de un país haya una empresa que ha desarrollado un fármaco para bajar el peso, para reducir la obesidad, que es un fármaco que viene derivado del tratamiento de la diabetes tipo 2, y que se descubrió, como tantas otras cosas, que podía tener efectos colaterales muy beneficiosos precisamente para reducir el peso. Pero no deja de ser llamativo e irónico que, teniendo un medicamento para reducir el peso desarrollado en un país, la gente joven de ese país pueda comprar una vivienda pagando mucho menos porque los precios de las hipotecas se hayan reducido gracias a la reducción de los tipos de interés. Y eso es precisamente lo que está pasando en Dinamarca, donde, como digo, están sudando la gota gorda para que la economía se mantenga en equilibrio respecto a la paridad con el euro, y por eso han hecho ese movimiento de la reducción de los tipos de interés. Novo Nordisk, además, que con este crecimiento brutal ha hecho que mucho empleo se vaya al mundo de la biotecnología y la biomedicina, haciendo que, bueno, pues el paro se reduzca igualmente, lo cual, de nuevo, tiene la faceta negativa o la faceta de peligro de que la exposición extrema de un país a una única compañía, como ya le pasó a Finlandia, acabe provocando que el día de mañana, si se pierde esa fase de esplendor, la economía de Dinamarca directamente se pueda hundir o pueda entrar en una fase de letargo o crisis provocada, arrastrada por la caída de esa compañía. ¿Y tiene peligro Novo Nordisk de caer? Pues sí, tiene peligro, porque el peligro siempre está ahí, pero el mayor peligro que tiene son los competidores, que lógicamente no se van a quedar atrás. De hecho, hay una empresa como Lilly, que es un gran gigante en estadounidense igualmente, que ya tiene un medicamento equivalente, que se supone incluso que es una pequeña mejora respecto a Ozempic, que es Mounjaro, un medicamento que ya está comercializando y que ha hecho igualmente que las acciones de Lilly crezcan bastante en los últimos meses según se ha empezado a vender ese medicamento. Medicamentos que, a pesar de lo que digo, se están vendiendo tanto, se están comercializando a tales cantidades que realmente hay desabastecimiento y no son capaces de dar abasto de surtir a todas las personas que quieren comprarlo y del servicio que los médicos les están dando recetando este tipo de medicamentos. Ahí está otro de los problemas, y es que efectivamente en los principales mercados, y sobre todo el de Estados Unidos de América, al final otros competidores entren y les vayan barriendo, les vayan sacando del mercado, algo por cierto que hasta la fecha no ha pasado. Si alguien tuvo a bien
comprar acciones de Novo Nordisk allá por el año 2019, cuando estaban en 177 coronas danesas. Desde luego que estará la mar de feliz a día de hoy, porque según estaba metiéndome a grabar este vídeo, la cotización de esta compañía está nada menos que en 915 coronas danesas, con lo cual, como puedes ver, el efecto multiplicador se va a X6 aproximadamente. Es una barbaridad lo que ha crecido la cotización de la compañía. Y ojo, porque la previsión es que las ventas del medicamento del año 2023, donde empezaron a venderlo, al año 2027, se más que dupliquen, se multipliquen aproximadamente por 2.5, x2.5, lo que significaría que la empresa todavía tiene bastante margen para crecer y que los problemas, benditos problemas que tiene Dinamarca con esta joya que les ha salido dentro de su economía, precisamente por la tradición y por la inversión en empresas médicas, haga que todavía se haga más dependiente el PIB impulsado por el cohete de la industria farmacéutica, que es uno de los grandes ítems que hay hoy en día a la hora de valorar y de poder analizar por dónde van los crecimientos en la economía y por dónde evoluciona la sociedad y la humanidad, por ende. Bueno, actualmente Novo Nordisk ya es el 2% del PIB de su país y creciendo y provocando que su economía haya pasado de ir a la recesión a ir a un crecimiento bastante sano, pero siempre focalizado en una única sociedad. Esto puede ser una ventaja, puede ser una condena. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu visión de todo esto? ¿Crees que el mercado de la salud y las empresas resultantes van a ser monstruos igualmente que esta, al ritmo que crece la biotecnología y todas las tecnologías sanitarias de diagnóstico igualmente, y la población de la humanidad cada vez va teniendo más acceso a ellas? En fin, lo veremos. Es un caso de éxito súper interesante y veremos si no se les vuelve en contra. Nada más, queridos amigos. Hasta el próximo vídeo aquí en el Cascarón de Nuez. Adiós.